Sócrates, como muchos de los representantes de la escuela de pensadores griega, orientó sus esfuerzos a diseñar métodos perfectos que permitieran la enseñanza de las disciplinas que en ese entonces se brindaban. Es así como logró estructurar la mayéutica, método a través del cual sus discípulos lograban resolver problemas planteados con ayuda de preguntas orientadoras que permitían el desarrollo y uso de la lógica. Aristóteles, creador del método inductivo de razonamiento, considera que en el proceso de aprendizaje, el rol que debe desempeñar el docente es el de un facilitador de recursos, que a su vez sean generadores de experiencias, las que lleven al estudiante a emitir un juicio reflexivo final, el que se constituye en la base del verdadero conocimiento. En este proceso de descubrimiento, el estudiante, haciendo uso de sus facultades sensoriales, se encamina a desarrollar lo que el autor denomina razón intuitiva. Comenio es considerado el padre de la pedagogía moderna. Entre sus aportes se encuentra el hecho de plantear estrategias que permitieran una enseñanza eficiente y a la vez agradable. Asimismo, sostuvo que el éxito del proceso de enseñanza se aseguraba cuando ésta inicia desde el hogar, lo que deja entrever que los primeros educadores deben ser los padres. Locke. En el proceso de aprendizaje que plantea Locke, se tiene en cuenta que el individuo es susceptible de ser influenciado, ya que, como lo expresa él mismo, la mente humana es una tabla rasa, en la que se fijan los conceptos mediante conocimiento adquirido a través de la experiencia, razón por la cual el autor manifiesta que el único conocimiento que se puede adquirir es aquel denominado a posteriori. Rousseau. Para este pensador, en el proceso educativo se debe considerar las etapas de desarrollo, tanto físicas como psicológicas, para que de esta manera se pueda adaptar las tareas, las que deben ser desarrolladas por el educando y en donde el docente solo actúa como guía en el proceso de aprendizaje. Pestalozzi. En la propuesta pedagógica de Pestalozzi, se parte del hecho que el niño posee de por sí unos conocimientos previos, los que son desarrollados y utilizados por medio de materiales que le resulten significativos y a través de los cuales pueda crear situaciones problemáticas a resolver. De esta forma, en este método se integra el empleo de las capacidades sensoriales del individuo, en donde no solo se apropia el conocimiento, sino que se construyen nuevos escenarios de aprendizaje. Herbart enmarca la educación dentro de la ciencia, para lo cual la base de la educación es la instrucción, la que se debe caracterizar por ser expositiva, analítica y sintética. Debido a lo anterior, Herbart define simplemente a la educación como la adquisición de conocimientos, en donde el alma del individuo es considerada una tabla rasa y el propósito final es el moldeado de la voluntad y deseos de él. Froebel. El pensamiento de Froebel se encuentra enmarcado en el método activo, de ahí que su aporte a la pedagogía fue la creación del método de la escuela nueva, en el que se promueve el desarrollo integral del niño desde edades tempranas, identificando las habilidades de éste, para de este modo lograr potenciarlas. De este método nacen en las escuelas los denominados centros de interés. Dewey, representante de la escuela activa, considera que el aprendizaje más eficiente es aquel en el que el conocimiento se adquiere mediante la experimentación, es decir, aprender haciendo, en donde primen los intereses del individuo para que de este modo el conocimiento sea permanente. De esta forma, los conocimientos apropiados con anterioridad, adecuadamente articulados, sirven como herramientas para resolver situaciones nuevas. Hermanas Agazzi basan su propuesta pedagógica en la identificación de las habilidades del niño,
las cuales son tenidas en cuenta en el momento de plantear las situaciones problemáticas, las que se resuelven a través de la experimentación, pensar haciendo, para lo cual las actividades de tipo lúdico juegan un papel fundamental, en las que también se conjugan el respeto por los ritmos de aprendizaje e intereses personales. Montessori. De igual manera que Froebel, esta autora considera que la educación debe partir desde las primeras etapas del niño, al cual se toma como un ser que cuenta con un bagaje previo de conocimientos, el que es susceptible de ser aprovechado y potenciado. Del mismo modo, su propuesta ubica al docente como un patrocinador del aprendizaje, el cual cumple un rol orientador y facilitador. Su trabajo se enfocó en la creación de un sistema de aprendizaje basado en materiales y ejercicios didácticos que permiten el desarrollo sensorial del niño. De Crowley asevera que una educación apropiada es aquella en la que inicialmente se identifiquen los intereses del niño, debido a que estos se constituirán en la materia prima del proceso de aprendizaje, promoviendo su interés y atención en el aula, lo que a su vez redundará en una búsqueda del conocimiento que parte del mismo educando. En este propósito, el proceso de aprendizaje, según de Crowley, se fundamenta en la observación activa del entorno del estudiante, lo que le permite una asociación de conceptos con elementos presentes en su contexto. Piaget es uno de los representantes del modelo constructivista, en el que, entre otros, es importante tener en cuenta que el proceso de aprendizaje se da una vez que el niño desarrolla sus operaciones formales básicas. Los individuos poseen diferentes ritmos de aprendizaje y que una de las condiciones facilitadoras del aprendizaje lo constituyen las actividades grupales, las que favorecen el trabajo colaborativo. Freinet. Siguiendo los lineamientos del modelo activo, el autor aplica las teorías constituyentes de la escuela nueva, a las que incorpora un nuevo concepto como es el tanteo experimental, el que considera que la base del aprendizaje radica en las experiencias que enfrenta el niño, en las cuales cumple un papel fundamental la interacción del estudiante con su contexto, proceso del que se desprenden preguntas y se comparten experiencias previas que buscan la resolución de una situación problemática nueva. Vygotsky. Para Vygotsky, el aprendizaje se encuentra influenciado por los elementos del entorno del niño, en donde se cuentan factores de tipo personal y social. De aquí se desprende su teoría acerca de la zona de desarrollo próximo, en la que se tiene presente el desarrollo real o actual del individuo y el desarrollo potencial que éste puede alcanzar con el aporte de un adulto o de un compañero que posea habilidades más avanzadas. Ausubel. El autor promulga que el conocimiento debe ser apropiado por el estudiante mediante un proceso deductivo, en el que se contemple los elementos generales de un problema y se aborden finalmente los aspectos específicos. Es así como Ausubel formula su teoría del aprendizaje significativo, en la que se deben considerar la disposición del estudiante hacia el aprendizaje y la inclusión de recursos y materiales que, según el autor, resulten potencialmente significativos. Freire. Su propuesta pedagógica se encuentra inmersa en modelos activos en los que se tiene en cuenta la parte humanista. Asimismo, se contemplan aspectos como son la capacidad de asombro que todo individuo posee y la habilidad para crear y transformar su entorno. En este proceso surge, como el mismo autor lo expresa, la característica liberadora de la educación, en donde el aprendizaje adquiere un dinamismo y elementos como el error se perfilan como factores inherentes en el proceso de aprendizaje.